En el episodio de hoy vamos a hablar de un proceso, no de un suceso ni de un personaje en particular. Este proceso se desenvolvió en Europa principalmente, aunque también se cuenta que afectó toda la cuenca del mar Mediterráneo, extendiendo su radio de acción hacia África y Asia. Este proceso vio irse la vida de millones y millones de personas que la perdieron de las formas más horribles que podamos imaginarnos. El proceso en cuestión abarcó muchísimos años de un siglo que hoy, y en aquel momento también, se considera y consideró nefasto. Este proceso es la crisis del siglo XIV. Empecemos situándonos en tiempo y en espacio. Estamos en la Europa medieval, primeros años del mencionado siglo XIV, donde el feudalismo es el modo de producción dominante y las monarquías descentralizadas inundan la mayor parte de los territorios del continente. Si tienen dudas sobre qué es el feudalismo o quieren interiorizarse en el tema, les recomiendo el libro editado por Sarpe llamado simplemente El feudalismo y escrito por Charles Parain, Pierre Vilar y otros autores y autoras de mucho renombre. Si lo buscan en algunas librerías quizá lo encuentren, es ya viejo pero igual inconseguible no es. En este episodio nos vamos a enfocar en quizás la mayor crisis que haya tenido el sistema feudal antes de su caída definitiva varios siglos después. Solo a modo de pantallazo podemos decir que en el siglo XIV existían muchos estados que aún se perpetúan en la actualidad, como Inglaterra, Francia y Portugal, y otros que fueron mutando, se unieron entre sí y formaron estados nuevos como Castilla y Aragón, que se juntaron y formaron el Reino de España. También otros han desaparecido, como el Sacro Imperio Romano o Romano-Germánico, como también se lo conoce, que desapareció en 1806 a manos de nada más nada menos que Napoleón Bonaparte. Como se puede ver, el paisaje europeo es similar en algunas partes, distinto en otras y radicalmente diferente en otras, como en Italia, donde en la Edad Media tenemos un conglomerado de reinos y ciudades-estado, repúblicas y monarquías conviviendo en la misma península. En fin, el siglo XIV es una época donde lo viejo no termina de morir y donde lo nuevo no termina de aparecer. Pues bien, ¿por qué dije anteriormente que íbamos a ver una de las mayores crisis del feudalismo? Por una razón bien simple. El feudalismo en el siglo XIV entra en una debacle importantísima, producto de sus propias contradicciones internas sumadas a variables externas, y la sociedad europea se va a ver fuertemente golpeada por diversas crisis multisistémicas que, juntas, iban a terminar por constituir la tan famosa crisis del siglo XIV. Esta crisis se compone de distintas partes, o podemos llamarlas patas. Una pata es climática, otra pata es económico-agrícola, otra pata es sanitario-demográfica y la última pata es política. Puede haber otras pequeñas patas dependientes de las primeras cuatro, pero estas van a ser las principales y las que van a definir y conducir a la crisis a lo largo de todo el siglo. Por supuesto, cada una de estas esferas, de estas patas de la crisis, no es independiente del resto. Estas cuatro patas van a ir de la mano, como en cadena, o mejor dicho, como piezas de dominó que se hacen caer unas a otras. Empecemos por definir estas aristas. Una de las condiciones determinantes para hablar de una crisis es la climática. Se dice que durante el siglo XIV se registró un enfriamiento atmosférico considerable que incluso era percibido por los propios pobladores medievales europeos. Dice Jacques Le Goff, y leo textual: el hambre fue especialmente temible, pues los historiadores del clima, como Emmanuel Leroy-Ladurie y Pierre Alexandre, diagnosticaron un empeoramiento de las condiciones climáticas, en particular en Europa del Norte, debido a un prolongado enfriamiento y a grandes oleadas de lluvias repetidas que llevó al retorno en los años de 1315
a 1322 de una gran hambruna de carácter insólito. Cierro cita. Esto lo saqué del libro Nació Europa en la Edad Media, página 139, editado por Planeta. Legoff nos dice que efectivamente hay un asidero meteorológico para la crisis. Durante el siglo XIV se registra un enfriamiento que afecta a las cosechas y produce una hambruna nunca antes vista, incluso para los propios campesinos del momento. Otra de las patas es la que podemos llamar económico-agrícola. Dicen Ruggero Romano y Alberto Tenenti en una magistral obra llamada Los Fundamentos del Mundo Moderno, editada por Siglo XXI, que la crisis del siglo XIV es innegable en el aspecto agrario y que el siglo entero es una crisis del sistema feudal en su conjunto. En una página te resumen la crisis de modo fenomenal, y me voy a tomar la libertad de leer unos pasajes porque es realmente esclarecedor. Abro cita. Un dato cierto que resulta de todo lo dicho hasta ahora es que la producción global agrícola europea se redujo en el curso del siglo XIV. Cierro cita. En otro párrafo dicen los autores, abro cita de nuevo. Pero, al margen de cálculos o de impresiones, sigue en pie un hecho que es absolutamente innegable. Es decir, una mayor fragilidad, un progresivo resquebrajamiento de las estructuras agrarias de Europa ya a partir de comienzos del siglo XIV. Cierro cita. Pasando la página, y con esto cerramos el citado, dicen los autores también, y vuelvo a abrir cita, si se consideran los elementos materiales, cuantitativos de la vida agrícola, la crisis es innegable. Hay contracción, hay retroceso. Cierro cita, páginas 19 y 20. Todo esto dicho anteriormente se debe principalmente a dos factores. El primero es la crisis climática antes mencionada, y el segundo es la crisis de la productividad que registra el modo de producción feudal hacia el siglo XIV. Expliquemos rápido esto. La roturación de suelos, es decir, el cultivo de la tierra, había llegado a un punto límite hacia mediados del siglo XIV, quizás un poco antes. Literalmente ya no había tierras buenas para cultivar. Esto es, las mejores tierras, las más fértiles y productivas, ya se estaban agotando y empezaban a rendir menos. Con esto, los campesinos se vieron en la tarea de cultivar territorios menos fértiles y por lo tanto menos productivos, sin poder equiparar los rendimientos de los siglos previos. Con todo esto, los señores feudales empezaron a percibir menos rentas en especie, puesto que no había cultivos que apropiar. Los autores continúan diciendo que los que resultaron perdedores de la crisis son los señores feudales, que vieron mermadas sus ganancias y que quisieron imponer mayores presiones sobre el campesinado a fin de recuperar las rentas perdidas por la crisis. Sin embargo, no podrían imponer del todo sus condiciones y los campesinos, a lo largo de todo el siglo XIV y sobre todo en Inglaterra en el año 1381, se resistirían a esta reacción señorial. Una frase que me encanta del libro es la siguiente. Abro cita. El siglo XIV fue, pues, de crisis feudal, pero también de liberación campesina. Cierro cita. Sin embargo, por si la baja de la productividad, el enfriamiento de la atmósfera y las malas cosechas no fueran suficientes, aún quedaba lo peor. Ligada a la pata anterior, que es económico-agrícola, está la pata sanitaria, y con ella viene indudablemente el nombre de la peste negra. La peste vino a consolidar la debacle feudal, vino a recrudecerla y vino a imponer la palabra crisis con mayúscula a todo el siglo. Sobre la peste no hay mucho más para decir que no se sepa. Era transmitida por las ratas que se la contagiaban a las pulgas y éstas las transmitían a los humanos con las picaduras que todos conocemos. Se estima que si la población de Europa en 1348 era de 75 millones de personas, después de 1351 este número se había reducido a 50 millones, es decir, habían muerto aproximadamente 25 millones de seres humanos. Según Wikipedia, y acá peco de poco académico, la peste negra habría matado entre unas 80 y 200 millones de personas en los tres continentes, Europa, Asia y África. Por supuesto, estos cálculos son estimativos,
pero se tiene cierta noción de que esos números se podrían acercar a la realidad. Como sea, la peste vino a destruir la economía feudal y afectó a todos por igual: ricos, pobres, ciudadanos, campesinos, señores feudales, reyes. Aunque es innegable que quienes más sufrieron fueron los que estaban peor alimentados, pues la mala alimentación trae consigo una merma en las capacidades defensivas del sistema inmune y por lo tanto una mayor debilidad ante la enfermedad. El brote de peste negra de 1347 a 1351 es el mayor brote epidemiológico registrado en la historia de la humanidad, considerándolo como la epidemia más mortífera y feroz que el mundo haya visto jamás. Dice Jacques Le Goff en el citado libro editado por Planeta que los muertos no podían contar con funerales cristianos y que tenían que ser apilados y enterrados en fosas comunes. La cara de la muerte se hizo presente en la Europa del siglo XIV como nunca antes y dio pie a toda una nueva iconografía religiosa. Leo textual a Le Goff, abro cita: "La danza macabra es digna de mención por el conjunto de personajes que participan en ella y por la forma de su manifestación. Si en efecto el cadáver es esencialmente una imagen individual de la muerte, la danza macabra es una representación del conjunto de la sociedad, de todas las categorías sociales y políticas que la componen. Dirigida por el Papa y el Emperador, pone en danza a toda la humanidad, desde el rey al noble, al burgués y al campesino. Tampoco las mujeres se libran". Cierro cita. Finalmente, la crisis presenta una pata política. Ya hablamos de cómo la debacle económica viene a poner en jaque el poder de los señores feudales. Bien, se sabe que es a partir del siglo XIV cuando el poder señorial se retira y aparece con más potencia el poder de las monarquías, de los reyes, de los estados centrales, que van consolidando lentamente a sus ejércitos profesionales al servicio del reino y no ya al servicio de los señores feudales. El siglo XIV es una bisagra entre una Europa donde el poder político está ultra descentralizado a una Europa donde este se encuentra concentrado en la figura del rey. Va a ser la Europa que, un siglo y medio más tarde solamente, en el 1600, ve nacer con fuerza los absolutismos y los gérmenes de los Estados-nación. Con la crisis también vinieron las guerras, siendo la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra quizá la más famosa de todas las guerras medievales. Dicen Tenenti y Romano que la guerra, si bien empezó siendo feudal en sus orígenes, devino en una guerra nacional. Al respecto de la crisis, los autores dicen que se puede resolver de dos maneras: o ganan los soberanos o ganan los señores feudales. Por supuesto que no se desenvuelven de un día para el otro. Al final van a terminar ganando todos, si se me permite. Siguiendo a Perry Anderson, los monarcas absolutos del siglo XVII surgen para proteger los privilegios de la nobleza feudal. Pero bueno, esta tesis está discutida y hay matices que se puede hacer. Sin embargo, hasta que eso pase, los nobles van a verse abocados al bandidismo, según Alberto Tenenti y Ruggero Romano. En España, por ejemplo, tendrían que venir los reyes católicos, Isabel y Fernando, a mediados del siglo XV, a domesticar a la nobleza díscola, porque hasta ese entonces los nobles estaban totalmente desatados y violentos. Bueno, para cerrar hacemos un pequeño balance. La crisis del siglo XIV fue climática, porque registró un descenso de las temperaturas que afectó las cosechas y terminó con la primavera medieval de los siglos precedentes. También fue económica, porque esta afectar a las cosechas implicó una merma en la productividad del campo, sumada al lógico agotamiento del suelo producto de la intensificación de los cultivos en los años anteriores, lo que se tradujo en nuevos conflictos de clase entre señores y campesinos. Los primeros querían recuperar la renta perdida, intensificando violentamente las cargas tributarias sobre los campesinos. Estos, a su vez, querían librarse de estas cargas serviles a como dé lugar. Estos conflictos, sumados a las guerras y confrontaciones llevadas a cabo por las realezas europeas, terminaron reforzando el poder de los reyes, que comenzaron a concentrar cada vez más las prerrogativas que antes eran de los señores feudales, centralizando la administración política y creando el germen de los estados nacionales que comenzaban a forjarse en la Europa moderna, como Francia, Inglaterra y España, por mencionar algunos,
y que se van a consolidar definitivamente a partir de los siglos XVIII y XIX. Todo lo anterior enmarcado en la peor crisis sanitaria que tenga registro en la historia de la humanidad, en donde en menos de 4 años murió 1/3 de la población de Europa y vaya uno a saber cuánto porcentaje de gente en Asia y África. No nos olvidemos que la peste negra no se extinguió en 1351, sino que volvió recurrentemente a lo largo de todo el siglo XIV, XV y hasta el siglo XVIII incluso. Entonces, mal clima, mala productividad, baja de cosechas, hambre, conflictos crecientes entre señores y campesinos, el poder feudal puesto en jaque en favor de los reyes y la peste negra azotando con fuerza todo el continente y la mayor catástrofe sanitaria de la que se tenga conocimiento. Sí, el siglo XIV fue, indudablemente, un siglo de crisis. Chao, hasta luego.